Hola, buenas tardes. Bienvenido una vez más a este espacio que ha creado Copevian para realizar capacitaciones pensando en la complejidad que hoy vive el mundo frente a la pandemia del COVID-19, con la idea de proporcionar información de parte de profesionales. Un agradecimiento muy especial a quienes atendieron nuestro llamado. Los invitamos a diligenciar el formulario de asistencia que está publicado en nuestro chat, ubicado al lado derecho de sus pantallas. Además, les recuerdo que pueden ir enviando preguntas para que al final de la conferencia puedan ser resueltas. ¿Cómo transformamos positivamente el estrés y la ansiedad en tiempos de cambio? En este espacio, nuestros ponentes nos contarán algunas herramientas prácticas para transformar positivamente el estrés y la ansiedad en las distintas esferas de la vida. Para lo anterior, hoy nos acompaña el señor Osvaldo Restrepo, médico laboral y epidemiólogo, y Juan Camilo Cárdenas, psicólogo y facilitador. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Paula. Muchas gracias por la bienvenida y muchas gracias a Copevian por la invitación a compartir con todos ustedes este espacio para compartir ideas, para compartir visiones y que de alguna manera nos ayude a todos a estar enfrentando, afrontando esta situación que estamos viviendo. Hoy muy particularmente queremos hacerlo desde dos elementos fundamentales que son inevitables en cualquier evento de tipo disruptivo: la aparición del estrés, la aparición de la ansiedad, como un componente esencial de una situación amenazante que se presenta para todos nosotros. Recuerden, por favor, el llamado de sugerencia de Paula en el sentido de registrar su asistencia allí a mano derecha de la pantalla para que podamos ir haciendo un backup de todos ustedes y constituir una comunidad que se reúne periódicamente a compartir estas ideas. Voy a dar inicio a mi presentación. Bueno, hablar del estrés y hablar de la ansiedad resultan ser hoy dos asuntos de extrema actualidad. Uno podría decir que estamos asistiendo a una pandemia de COVID-19, pero realmente nosotros estamos hoy en día experimentando simultáneamente varios tipos de pandemia. Hoy no tenemos, por lo tanto, una sola pandemia. Tenemos muchas pandemias. Estas otras pandemias necesariamente tienen relación con esta situación a los que lo estamos invitando hoy a la reflexión del afrontamiento del estrés y la ansiedad. La primera de las pandemias que queremos caer en cuenta es que definitivamente para muchas personas en el mundo entero, hoy se calcula que alrededor de 45 a 50% de las personas todavía no creen que esta pandemia existe. Hay una pandemia de descrédito, hay una pandemia de incredulidad, y en ese sentido, eso explica la figura de la mano izquierda. Muchas personas, incluso haciendo filas y sin ninguna medida de protección. Dado que esto no existe, no hay necesidad de protegerse. Dado que esto no existe, salimos a la calle de cualquier manera. La segunda pandemia grande a la que hoy asistimos es las noticias falsas, las fake news. Esas noticias falsas se expanden por las redes sociales a raíz de cualquier comentario y van ayudando a crear una atmósfera también de incredulidad, porque ¿a qué le hago caso? ¿A qué le apuesto? ¿A lo que me dice este o a lo que me dice aquel? Esas noticias falsas también van creando una situación de incertidumbre, y esa incertidumbre se relaciona enormemente con factores generadores del estrés y de la ansiedad. También tenemos otra pandemia muy grande. De ella hemos hablado en ocasiones anteriores. Mucha gente se siente víctima de esta pandemia, se siente víctima de los acontecimientos, se siente víctima de esta emergencia social, se siente víctima también de una emergencia económica. Y ese sentirse víctima va a ayudar a que esa persona entre en su esquema mental, en sus modelos mentales, a darle vueltas y vueltas al asunto, creando también allá a nivel cerebral una atmósfera
potencialmente peligrosa que ayuda a desencadenar factores estresores. Más adelante vamos a entender eso de factores estresores. Y la otra pandemia, indefectiblemente, se llama ruido mental. El hemisferio izquierdo de nuestro cerebro es un gran generador de ideas. Ese gran generador de ideas tiene desafortunadamente un renglón muy importante en las ideas negativas, en las ideas o experiencias que hemos vivido, pero que tienen connotación negativa. Parece casi que imposible desprenderse de aquello malo que hemos pensado o de aquello malo que hemos vivido. Parece que al cerebro izquierdo le cuesta mucho trabajo abandonar eso. 60 a 70.000 ideas por día, pues esa cantidad de información circulando por nuestras redes neuronales no tiene otra connotación sino aglutinar en las personas una serie de factores aumentados, realidad aumentada, y con ello generando más factores relacionados con estrés y ansiedad. Miren ustedes, hablábamos de una pandemia, no es una pandemia, son muchas pandemias y hoy las tenemos que reconocer y de alguna manera nos tenemos que apropiar de esas pandemias. ¿A qué estamos llamando estrés? Llamamos estrés a un conjunto de alteraciones físicas, mentales y emocionales. Cuando hablamos de alteraciones, aquí no estamos hablando de que esa alteración es mala por sí misma. Es un cambio, es un conjunto de cambios físicos, mentales y emocionales. No le pongamos la connotación de bueno o malo. Hasta aquí el estrés es una sensación que el organismo procesa de unas alteraciones físicas, de unas alteraciones mentales y emocionales, escuchen bien, como respuesta natural, fisiológica, orgánica de nuestro cuerpo a situaciones internas o externas que están aconteciendo, que están apareciendo en la vida de todos y cada uno de nosotros. Hasta aquí no estamos hablando nada, entre comillas, malo del estrés. El estrés es una herramienta que tiene nuestro organismo para enfrentar situaciones físicas, mentales y emocionales que nos alteran la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Podríamos decir, por lo tanto, que esas situaciones internas o externas que ocasionan alteraciones, la vamos a llamar estresores. A esas situaciones internas o externas que generan alguna respuesta de nuestro cuerpo, ahorita miraremos los tipos de respuesta, generan esa respuesta, los vamos a llamar estresores. Distingamos dos tipos de respuesta al estrés. Recordemos que el estrés simplemente son alteraciones físicas, mentales y emocionales, pero distingamos dos reacciones o dos alteraciones. Una denominada euestrés. Allí la persona, entendiendo lo que está pasando en el mundo exterior o también entendiendo e interpretando lo que está pasando adentro de su mente, adentro de su físico y adentro de sus emociones, esa persona podría llegar a definir un afrontamiento positivo del estrés. Por ejemplo, no concebir la situación como amenazante, interna o externa, sino como una oportunidad que se le abrió en la vida. Entonces, en vez de la persona desencadenar un afrontamiento, digamos, negativo, aquí es un afrontamiento positivo que le permite levantar la cabeza, mirar el horizonte, entenderse como un ciudadano del mundo, del universo, y allí entender que el mundo no se acaba. Que ninguna situación que podamos vivir hace que el mundo se acaba. El mundo se acaba por razones muy poderosas. Estamos celebrando los 75 años de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, por eso sí se puede acabar el mundo. Es apretar un botón y volamos todos. Pero en la vida cotidiana, cualquier situación que se presente, si nosotros la vemos como una oportunidad, ya empezamos a hacer un afrontamiento del estrés de otro tipo, de un afrontamiento positivo. Segundo, esa visión de futuro como oportunidad
va a desarrollar y a desencadenar en la persona vitalidad, va a hacer reunir fuerzas para enfrentar cualquier situación que se venga. Y lo tercero, como consecuencia de lo anterior, es que esa situación amenazante empieza a visualizarse en virtud de la esperanza. Es decir, por más caótico que sea el asunto, por más horrible COVID-19, esta humanidad saldrá adelante fortalecida. Seguramente cobrará vidas, pero la humanidad, como conciencia universal, saldrá fortalecida. Miremos lo contrario. Para otras personas, el estrés es experimentable o se hace una experimentación de otro tipo. No le pongamos apellidos. La vamos a llamar simplemente disestrés. Ese dis significa una situación que altera negativamente las fuerzas de afrontamiento de nuestro organismo, de nuestra mente y de nuestras emociones frente al estrés. ¿Y cómo así que afrontamiento negativo? Sí, aquí la persona percibe que la amenaza COVID-19 o la amenaza separación o que la amenaza despido del empleo, pérdida del empleo, esa amenaza se afronta como una situación caótica, solamente hay sombras, no aparecen luces y yo me veo ahí sumido en una profunda incertidumbre y se me cierran las vías, no aparecen luces, no aparece el concepto del futuro, no se levanta la cabeza para mirar opciones, sino que yo clavo la cabeza, cierro los ojos y lo que veo es oscuridad. Y eso está acompañado de fatiga, porque allí se acaban las fuerzas. Cuando yo veo pesimismo y veo sombras y no veo luces, lo que aparece es fatiga. Y aquí la fatiga empieza siendo una fatiga mental, porque ya no serán 60.000 pensamientos, sino 90.000 por día. Y entonces aparece una fatiga mental, y esa fatiga mental va a consumir glucosa y va a consumir carbohidratos, y luego aparecerá una fatiga física. Y por eso, en el disestrés, es muy probable que las personas experimenten ansiedad y podrían caminar hacia la depresión. Miren las dos circunstancias tan distintas frente al estrés. Vamos a aprender hoy, el estrés se requiere en la vida. Sin estrés no hay vida. Sin estrés no aceptaríamos e identificaríamos las situaciones amenazantes. No veríamos cuándo nos tenemos que retirar de una situación para la reflexión o para tomar decisiones. Sin estrés no hay vida. Es mucho de nuestro organismo estar viviendo en el estrés, porque ese estrés hace que se activen todas las funciones que tiene tanto nuestra mente como la corporalidad. Ahora, el euestrés es la mejor manera de manejar esa situación. Y el disestrés es lo que todos tenemos que emprender para aprender a generar dominio sobre la situación y no que la situación domine al individuo. Recordamos, hay estresores internos y hay estresores externos. Los estresores internos vienen dados por circunstancias propias de cada individuo. No haber cumplido las metas, no haber cumplido sus propósitos, no ver luces, no ver sino sombras, el pesimismo, el terror, el miedo. Y hay situaciones externas, COVID-19, un robo, un atraco, una amenaza, la lluvia, un terremoto, una luz de tierra, como el que ocurrió en estos días en Amagá. Todo eso son factores amenazantes o estresores externos. El estrés tiene dos tipificaciones fundamentales. A usted le roban y lo que vive en los segundos y minutos después es un estrés agudo. Pero hay circunstancias, COVID-19, donde ese estrés se podría volver crónico, porque la situación de robo se presenta ya y se conjura en cuestión de segundos o de minutos. En el caso de un secuestro podría durar años. Bueno, distinto un robo ya y distinto secuestro que dura años. Distinto una enfermedad que yo resuelvo inmediatamente con una pastilla, distinto a una enfermedad que hoy no tiene tratamiento y no tiene vacuna. Lo agudo
se resuelve rápido y lo crónico se tarda en resolver. En los estrés crónicos es donde más tenemos nosotros que desarrollar mecanismos habilitadores para enfrentarlo. Vamos a decirlo de otra manera, y yo estoy seguro que Juan Camilo ahora nos va a ayudar también a entender esta situación. El estrés procura o lleva al organismo a vivir una adaptación. A eso se le llama en psicología o en medicina síndrome general de adaptación. Es decir, una persona venía viviendo en circunstancias más o menos normales, pero se presentó una situación de alarma, un robo, un secuestro, un terremoto, una luz de tierra, un atraco, una amenaza, la pérdida del empleo, y allí se genera una alerta. Esa alerta lo que va a llevar al organismo es a mirar rápido qué podemos hacer para emprender o la retirada en el caso de un robo o incluso de un secuestro o incluso salir a la calle en el caso de un terremoto, y esa rapidez yo la puedo ir gestionando en mi vida diaria si voy teniendo en cuenta cómo puedo actuar en situaciones agudas. A veces nos traiciona nuestra mente y resultamos actuando de otra manera distinta, no entrenada, no prevista. Ahí hay situaciones que tenemos que resolver en ese síndrome general de adaptación. Después viene un segundo momento, donde nosotros o nos recuperamos o nos resistimos a entender y a vivir y a sobrellevar esa circunstancia. Y ahí están las dos posibilidades de manejo del estrés. Si yo me resisto, vuelvo más crónico el problema, lo postergo en el tiempo, sigo más tiempo sin ver luces y salidas al final del túnel, pero si yo me recupero, allí tengo la opción de empezar a crear la salida de eso que se llama el valle de la desesperación o esa situación de alarma. Y viene un tercer momento. Si yo no lo resuelvo, esto camina hacia la fatiga, o a la fatiga mental y posteriormente a la fatiga física y por ende un agotamiento general donde ya allí yo ya estoy entregado. Bajé los brazos y allí no hay quien pelee y quien dé la batalla. Esa es la forma como nuestro organismo definitivamente tiene para enfrentar esta situación, tanto interna como externa, en esos estresores que de los que hemos conversado. Por eso, para que lo entendamos un poco mejor desde el punto de vista de nuestro organismo, voy a terminar con esta explicación. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo para que se presente esa situación de estrés y de ansiedad? Bueno, tres tipos de cambios fundamentales. Unos cambios neurovegetativos. En el sistema nervioso central, parte del sistema nervioso queda a voluntad de las personas, pero hay otros que no quedan a voluntad de las personas. Por ejemplo, su corazón funciona, y el mío también, entre 60 y 90 veces por minuto. Quiera yo o no quiera yo, allá está permanentemente el corazón funcionando. Y la respiración dándose. Yo estoy hablando aquí y mientras tanto estoy respirando 14 a 20 veces por minuto. Yo no estoy contando eso, ni me estoy dando cuenta que estoy respirando, pero estoy respirando. Ahí funciona el sistema neurovegetativo. ¿Por qué uno experimenta en el estrés que se acelera el corazón, se acelera la respiración y empieza la sudoración? Porque eso está comandado por este sistema neurovegetativo. Pero también hay una respuesta al estrés de tipo endocrino. Y allí salen unas hormonas y enseguida vamos a ver cuántas hormonas y de qué tipo y qué producen esas hormonas. Y adicionalmente hay unas respuestas inmunológicas. Escuchen bien este dato. Estrés y sistema de defensas está muy relacionado. Miren aquí, el estrés hace que se disminuya la población de glóbulos blancos, linfocitos T y B. Si disminuyen esos linfocitos, los glóbulos blancos, no se van a producir inmunoglobulinas. Si no se producen inmunoglobulinas, entonces no va a haber posibilidad de producir defensas. Es decir, que la disminución de linfocitos coincide con la disminución de las defensas. Eso nos tiene que quedar muy claro. Hoy tenemos que afrontar de mejor manera el estrés, levantar la cabeza, afrontarlo de una manera positiva para que eso no se produzca. Miren aquí el resumen de estas tres grandes cambios
neurovegetativos, inmunológicos y endocrinos. Cuando se presentan estresores externos como COVID, mano izquierda, o asuntos internos de cada persona, se está estimulando la corteza prefrontal. Allá detrás del hueso de la frente queda la corteza prefrontal. ¿Qué la está estimulando? Las sensaciones, las percepciones, la comunicación con el medio ambiente o con mi interior, mis propias sensaciones interiores. El miedo, el pánico, el terror, el vivir la separación. Ese estímulo de la corteza prefrontal llega posteriormente a un sector del cerebro muy importante, intercomunicador de muchas funciones, que se llama el hipotálamo. Ese hipotálamo segrega unas sustancias que se van para una glándula allá mismo en el cerebro que se llama hipófisis. Y esas hipófisis hacen que las glándulas que quedan encima de los riñones secreten unas hormonas que se llaman cortisol, adrenalina y noradrenalina. Y ese cortisol es el que baja, y me devuelvo, es el que baja los linfocitos T y los linfocitos B, y si los baja, si los disminuye, se disminuye el sistema de defensas. Ese mismo cortisol y adrenalina tiene la posibilidad también de que mande señales a todo nuestro cuerpo y hace que nosotros aumentemos todavía más la sudoración y el temblor, y se acelera más el corazón y se acelera más el nerviosismo, la inestabilidad. Y eso tiene un propósito. El organismo lo crea de esa manera para que usted caiga rapidito en cuenta. Si usted no cae en cuenta, camina hacia la cronicidad del estrés y con ello la imposibilidad de enfrentarlo permanentemente. Esto es lo que yo quería contarles de cómo se comporta el estrés, cómo se genera eso que llamamos estrés, cuántos tipos de estrés hay y cómo el organismo percibe el estrés. Para terminar, solo una cosa. Yo puedo percibir de una situación amenazante una situación caótica o de alta incertidumbre, y allí se me oscurece el panorama. Pero si yo lo que percibo es sensaciones positivas y oportunidades, no se desencadena nada de esta ruta que acabamos de decir, y lo que aparecen es otro tipo de hormonas y de sustancias que me van a hacer experimentar regocijo, esperanza, posibilidad, y me pongo a construir futuro. Con esto quiero terminarles. Allí les recuerdo mis redes sociales para invitarlos a que las visiten, y le doy paso a Juan Camilo, el psicólogo nuestro en este panel de trabajo que venimos trabajando con todos ustedes permanentemente. Adelante, Juan Camilo. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias. Estamos aquí nuevamente acompañándonos y teniendo la oportunidad de conversar sobre dos temas que creo que cada vez son más vigentes, y como lo acabo de expresar Osvaldo, tanto el aspecto del estrés como el asunto de la ansiedad. Acabaron de observar, y es, cuando se habla de estrés casi siempre aparece el pánico colectivo. No, recuerden lo que decía Osvaldo, el estrés tiene una función específica y es alertarnos. Cuando yo lo convierto en crónico es donde se empieza a generar dificultades, o cuando ese crónico puede pasar a ansiedad. Entonces, tanto como la explicación de Osvaldo como la diferencia entre estrés y ansiedad son elementos a los cuales se necesita tener en cuenta. Antes de empezar a proyectar, les recordamos lo que nos decía Paula hace un momentico, diligenciar el listado de asistencia que se encuentra en el chat de la mano derecha, y desde este momento, en relación a lo que estaba conversando el médico Osvaldo y Juan Camilo como psicólogo, pueden empezar a hacer sus preguntas con la intención de que ahorita en el espacio que está dispuesto para eso la podamos desarrollar. Arrancamos. Bienvenidos, bienvenidas a este ejercicio con la intención de que podamos complementar eso que nos estaba diciendo Osvaldo y ponerlo en la práctica y poder verificar cómo funciona en la vida real. Resulta que ustedes y yo, cuando observamos cómo funciona este asunto del estrés, pasan cosas muy interesantes, y es lo que Osvaldo decía, es como nuestro organismo genera esta tensión. Juan Camilo, ¿esa tensión es mala? No, porque el cortisol, como lo decía Osvaldo ahorita,
el cortisol es uno de los principales de esas hormonas que nos ayuda a levantarnos. Sin cortisol, mucha gente preguntaría, Juan Camilo, pero entonces el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina genera dificultades. Si está por encima de los niveles, si no se regula, sí genera dificultades. Pero con el cortisol nos mantenemos atentos. Si no existiera cortisol a esta hora, 2:28 de la tarde, es muy probable que muchos estuviesen casi que cabeceando y con ganas de dormir. El cortisol permite generar activación y esa activación genera precisamente una presión. Ahorita hablaba Osvaldo de los estresores. Esta tensión es necesaria en la vida, pero si yo me excedo en esa tensión, empiezo a generar ciertas dificultades. Definitivamente, cuando yo me excedo, empiezo a verificar cómo los seres humanos empiezan a generar empezamos a generar, porque ahorita lo decía Osvaldo, Juan Camilo, ¿quién se estresa? Todos, que él es muy tranquilo, que mire cómo baila, que mire que no le da susto, no. Todos los seres humanos nos estresamos, todos, porque es una alerta que emite nuestro cerebro para poder decir que es necesario prestarle atención a una posible amenaza. En el hombre primitivo eran los dinosaurios, los tigres, los leones. Para el hombre moderno es la situación económica, dificultades familiares, susto por el COVID, lo que irá a suceder en relación al futuro. Esto aparece como una manera de representar el estrés. Y si no se toma, si no se asume esta situación, es probable que esto empiece a generar situaciones que empiecen a deteriorar lentamente a nivel fisiológico, a nivel psicológico, a nivel social y puedan generar un impacto complejo. Aquí hay un dato importante. Creo que Osvaldo habló interesante acerca del estrés y aquí vamos a hacer una diferenciación entre lo que es estrés y lo que es ansiedad. Como habitualmente lo hago, yo voy a hacerlo de forma muy coloquial y es contarles a ustedes. El estrés es la planta número 1, el piso 1. La ansiedad es el piso 2. ¿Qué quieres decir con esto, Juan Camilo? Que cuando yo paso de estrés, como lo hablábamos ahorita, a un estrés mucho más crónico, mucho más agudo, estoy abriendo las puertas de que se pueda desarrollar una ansiedad. Y quiero hacer esta precisión para que muchos puedan hacer las preguntas que quieran, porque estrés y ansiedad son dos cosas distintas, con relación, pero son cosas distintas. Para que la gente muchas veces diga, ay, es que tengo una ansiedad. Venga, verifiquemos si es estrés o si es ansiedad. Primera diferencia, el origen. ¿El origen es identificable o es difuso? Y en algún momento ponía yo precisamente el ejemplo en el primer encuentro que tuvimos y es, yo estoy barriendo la casa, de pronto le pegué a un jarrón con la escoba, el jarrón se cayó, se quebró y resulta que me acordé que mi abuelito decía que ese jarrón, si lo lleváramos al precio de la historia de History Channel, valía $1 millón. Y el jarrón, ¿y qué vamos a hacer? Y yo lo quebré y el futuro económico. Resulta que eso en ese momento produce estrés. Pero resulta que a usted lo llama a su tía y le dice, mijo, ven, acordate que la boleta que yo estaba haciendo la rifa, recordá que vos me compraste el 609, ojo pues que se puede caer por chontico, el 609, ese fue el que ganó, te acabas de ganar 5 millones de pesos. Se acabó como tal, el estrés desapareció, no hay ningún problema, porque llegó otra situación y se pudo reemplazar. Juan Camilo, era en relación al jarrón, pero solucioné el asunto del jarrón, desapareció el estrés. Con la ansiedad es distinto. A veces escuchamos personas diciendo, es que siento miedo, siento como si algo me faltara. Juan Camilo, es como una sensación acá en el pecho que yo no sé. Mi señora, mi señor, le pregunto, ¿ha identificado? No, es que no sé de qué se trata. Es que yo me levanto y me levanto bien y de un momento a otro aparece algo y me agarra como una zozobra, como una incertidumbre y no sé. Y me voy para el balcón y no me hallo en el balcón. Me voy para la habitación y tampoco me hallo. Me está diciendo que como no tiene ubicado de qué se trata, es probable que no sea estrés, sino que se empiece a convertir en ansiedad. En relación a las causas, en relación al estrés, usted lo tiene identificado. Es por COVID-19. En ansiedad
tiene que ver más con asuntos internos. Por eso es necesario que el abordaje sea distinto. En el estrés, lo que involucra es preocupación, en la ansiedad es el miedo. Duración, ante el estímulo, en la ansiedad se alarga en el tiempo. El estrés puede ser de gravedad menor si no se convierte en algo agudo. Si el cortisol no está generando una afectación directa, puede ser manejable. Pero si genera un estrés agudo, está a puertas precisamente de convertirse en ansiedad, y esa ansiedad sí puede traer verdaderas dificultades. Para el estrés se necesita algunos elementos de los cuales vamos a trabajar ahorita. Para la ansiedad muchas veces se necesita a nivel terapéutico. Si el nivel terapéutico no sirve, no funciona, es necesario acudir al tratamiento farmacológico. En la ansiedad también hay otras tipificaciones, así como en el estrés hay algunas escalas, en la ansiedad también hay otras. Entonces tenemos ansiedad generalizada, tenemos ansiedad por asociación. Juan Camilo, ¿cómo puede ser? Les cuento una historia ahí ahora que estamos en confianza. Resulta que definitivamente ese asunto de la ansiedad se puede generar de muchas formas, de muchas maneras. Yo entendí en mí que se aparecía por allá una cosa que se llama ansiedad por asociación, algo, y es que mi papá estuvo enfermo mucho tiempo, estuvo más o menos 31 días por allá en cuidados intensivos hace algunos años, y resulta que yo empecé a desarrollar solamente ansiedad por asociación cada vez que ingresaba a un ambiente hospitalario. ¿Cómo lo pude detectar? Incluso era prescindible, es decir, empezaba a sentir la sensación, no me daba cuenta, pero me daba cuenta que solo cuando estaba en ambientes hospitalarios o de salud se disparaba la presión. Llegaba a mi casa, me medía la presión y no pasaba nada. Tuve que hacerme un holter, una revisión. Osvaldo, ¿qué será esto? Revisar con mi terapeuta, todo el asunto. ¿Qué pudo salir de ahí? Que era un asunto que yo no manejaba, que se disparaba de forma automática en mí en relación y se reflejaba con la presión arterial. Mucha gente, por ejemplo, le dicen eso es síndrome de bata blanca. Bueno, síndrome de bata blanca puede ser uno de esos posibles trastornos de ansiedad por asociación. Muchos podemos tener este asunto. Cuando el estrés se hace agudo, crónico, situaciones estresantes, en donde incluso puede haber eventos de estrés postraumático, pueden derivar en ansiedad. Y por eso es muy importante, mientras pueda controlarlo, mientras pueda gestionarlo, que no pueda llegar a otros niveles distintos. Juan Camilo, ¿yo puedo tener calidad de vida con el estrés y con la ansiedad? Por supuesto, pero es necesario ocuparse, levantar la mano y decir, quiero trabajar con esto y hacerme cargo de esta situación. Mientras yo me ocupe, tengo la gran oportunidad de poder disminuir niveles de estrés y poder disminuir la afectación que puede producir la ansiedad. Con los dos se puede trabajar. Definitivamente, aquí por si quedan dudas o preguntas, nos pueden escribir desde estrés y de ansiedad. Los seres humanos tenemos la oportunidad de poder trabajar, tramitar cualquiera de los dos. En nuestras posibilidades está. ¿Qué es muy importante con esto? Y es, de estas esferas de la vida, porque muchas veces la gente dice, no, en el trabajo estoy súper bien, perfecto, el trabajo está bien, pero con estas relaciones que tenemos acá al frente en esta diapositiva, ¿con cuál de ellas en este momento necesitas prestarle la suficiente atención? Porque el dejar de prestarle te va a generar algunos síntomas de estrés o puede terminar por desarrollar en algún momento ansiedad. ¿Cuáles de estas relaciones necesitas prestarle atención? Es decir, ¿cómo está? Y que le voy a pedir ahí que si pueden tener hojita ahí a la mano, puedan hacer precisamente la cuenta. Porque si a los carros les hacemos anualmente una tecnomecánica, es de vital importancia que ustedes y yo podamos revisar cómo estamos habitualmente para evitar situaciones de estrés que puedan conducir posiblemente a algunos elementos que puedan desarrollar ansiedad. Entonces, para cada uno de nosotros, ¿cómo estoy yo de salud mental en la actualidad? De 0 a 10 de salud mental, ¿cómo me encuentro el día de hoy? De 0 a 10, ¿cómo me encuentro el día de hoy? Juan Camilo, perfecto. Esta semana, ¿cómo estuve de 0 a 10? No, es que yo siempre me sentí perfecto. Póngale atención, porque cada elemento que usted deje de prestarle atención le genera dificultades mucho más adelante.
¿Cómo está en pareja? No nos hablamos, resulta que a veces nos hablamos durito, pero eso es normal ahora con COVID-19, eso es normal, ojo, eso es normal. Es decir, ¿cómo está su salud mental? ¿Cómo está su pareja? ¿Cómo está su salud física? ¿Cómo está? Porque cualquier elemento que aquí tenga y usted lo descuide puede ser causal de una situación de estrés. Juan Camilo, ¿y qué pasa si al estrés no le presto atención? Es probable que pueda derivar en un asunto de ansiedad. Juan Camilo, ¿a todos nos puede pasar? Por supuesto, a todos, así sea psicólogo, médico, a todos. Es que recuerde lo que decía ahorita Osvaldo, todos nos estresamos y si no le hacemos frente a esa situación, eso puede tomar no solamente en ansiedad, puede terminar en depresión, puede terminar en cualquier otro elemento. Hoy día sabemos que muchas de las conductas adictivas que se presentan en nuestro contexto, que no solamente es consumo de alcohol, consumo de marihuana, no, también las adicciones no químicas con las cuales es necesario seguir trabajando. Cuando una persona a las 8 de la noche todavía no se puede despegar de su trabajo, ahí está ocurriendo algo. Es decir, en relación al trabajo hay que prestarle atención a eso, porque eso le puede causar situaciones de estrés. Juan Camilo, o sea que una persona que no sea capaz de parar en el ejercicio físico se puede convertir en una cosa que llama vigorexia. ¿Qué es la vigorexia? Adicción al ejercicio físico. Juan Camilo, o sea que hay adicción al trabajo y a veces puede ser conducido en algunas situaciones por el estrés. Sí, claro, por supuesto. Y al no ocuparme de las distintas esferas de la vida, eso puede ser contraproducente. Es decir, usted le va muy bien con la pareja, pero con los compañeros, ¿cómo le va? Ah, no también. Entonces ocúpese de sus compañeros. ¿Cómo están sus papás? ¿Usted cómo la va? No, Juan Camilo, ellos ya fallecieron. Perfecto. ¿Usted cómo terminó esa relación con ellos? ¿Hay algo que le incomoda después de que faltaron? Para que lo resuelva aquí y eso no le atormente la vida. Con sus hijos. No, es que tengo un hijo que tiene una adicción. No es que un hijo que tiene ansiedad. Listo. Pongamos a resolver esa situación para que este asunto no nos empiece a cobrar factura. Cada relación de la que estamos hablando que genere algún tipo de afectación es necesario abordarla, porque si yo no la empiezo a abordar, eso me puede pasar factura mucho más adelante. Una de las principales facturas que pasa es con el estrés y posteriormente con la ansiedad, con depresión, sobre todo esas dos que tienen mayor prevalencia. Juan Camilo, ¿qué pasa? Pues ahorita Osvaldo lo comentaba. Si se sube el cortisol, primero afecta a la tiroides. ¿Qué hace la tiroides? De inmediato genera disminución, incluso genera afectación para poder regular el peso. Juan Camilo, o sea que si yo tengo altas cantidades de cortisol, tengo dificultad para bajar de peso. Sí, señor, eso es muy cierto, es muy cierto. Hay gente que se alimenta bien, hay gente que hace ejercicio, que toma noni, moringa, que toma fruta aguacate en ayunas, que resulta que hace todo eso, pero sigue estresado. Juan Camilo, ¿por eso será entonces que yo no puedo rebajar de peso? Sí, señor, es muy probable que si el cortisol está alto, la orden que tiene su organismo es acumular grasa, comer más, porque necesito estar completamente a la expectativa para la amenaza que pueda suceder y poder enfrentar esa situación. Entonces, es muy interesante cómo están con sus papás, cómo están con el hijo, cómo estoy con el líder. ¡Ay, verdad, mi líder! ¡Ay, el líder que con mis amigos! ¿Cómo estoy en las distintas esferas de la vida? Es que en esta cuarentena, en estos 125 días que llevamos, hace días que no hablo con mis amigos. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso tiene que ver con salud mental. Esto es equilibrio. Si se está recargando más para un lado o para el otro, le está generando dificultades. No, es que yo no tengo amigos. Yo soy como Haiderdilla, el de protagonistas de Noel. Ya estoy viejito porque estoy hablando de cosas hace mucho tiempo. Y resulta que si yo no tengo amigos, estoy descuidando una de las esferas de la vida. Pregunta, ¿cómo está su salud mental? ¿Cómo está su pareja? ¿Su salud física? ¿Sus compañeros? No, es que sus compañeros, has hablado con ellos, padres, hijos, líder, amigos. Ojo, todo esto, el prestarle atención previene afectaciones de estrés y de ansiedad. Nosotros necesitamos ser protagonistas de nuestra salud y al ser protagonistas de nuestra salud es muy necesario tener la posibilidad de desarrollar actividades que funcionan para el estrés y de inmediato si ya se empezó a presentar ansiedad. Resulta que así como el cortisol aparece como aquella hormona que parece el suero del estrés, que ahorita Osvaldo lo decía, para salirnos de ese valle de la desesperación es necesario que empecemos a liberar, en algún momento lo comentábamos, pero que
Para el estrés, lo mejor es la liberación de otra proteína que genera el cerebro que se llama endorfinas. ¿Cómo se libera endorfinas? Actividad física. Solamente le pido 20 minutos. Con actividad física disminuyen niveles de cortisol. Disminuir la cafeína y cortar con el cigarrillo. Juan Camilo, ¿por qué? Porque la cafeína y el cigarrillo son estimulantes del sistema nervioso central. Y la cafeína y el cigarrillo es muy propicio para poder darle la orden al cerebro de que sigan liberando cortisol. Entonces, si usted toma café, disminuye el número de tazas y si le gusta mucho, tome café descafeinado. Corte con el cigarrillo, porque ni para esto ni para otras cosas genera efectividad. Muchas veces la gente dice, pero dejar el cigarrillo es muy fácil, Juan Camilo, es tan fácil que yo lo he dejado varias veces. Entonces, si será tan fácil, pida ayuda, pida. Cuando estuvimos conversando este asunto de conductas adictivas, a todo el mundo le decía, levante la mano, que es posible hacerlo. Pero si usted se demora mucho, eso le puede generar otras afectaciones en la salud que van a ser muy complejas. Sueños más largos y más profundos. Recuerde que es necesario llegar a una fase que se llama la fase REM. ¿Qué es la fase REM? Es una fase del sueño que en inglés traduce movimiento ocular rápido. Esa fase del REM lo que hace es que usted y yo podamos descansar. Es que yo duermo pero no descanso. Demasiado cortisol y no está en ese momento siendo proporcional a la melatonina que le está dando a usted un sueño reparador. Aprender a meditar y respirar, funciona. Alimentarse bien, prestarle atención a los niveles de azúcar y de grasa, porque cuando como carbohidratos que son de difícil digestión, eso provoca que el cortisol pueda aumentar. Ojo con eso. Buen humor, sonreír con regularidad, socializar saludablemente, compartir en familia. Todo esto ayuda a que ustedes y yo podamos hacer una gestión efectiva de ese cortisol que posteriormente me puede traer problemas. Vea, el equilibrio es el punto fundamental. Hay un dato importante aquí y es cómo siendo protagonistas de nuestra salud física y mental nos damos el permiso de priorizar, así como creemos que necesitamos un televisor, que necesitamos, por ejemplo, tener Netflix, cosas. Hay una cosa muy importante y es, yo les propongo algo, ¿qué tal si mañana nos despertamos pensando que yo soy el gerente de la empresa más interesante de todas, que es mi propia vida? Si cada uno nos miramos como gerente de nuestra propia vida, empezamos a decir, ¿qué le está faltando a mi vida en este momento de prestarle atención que no la estoy cuidando lo suficiente? Solamente cuando empiezo a tener pérdidas le empiezo a prestar atención. Solamente cuando se sube la presión arterial, cuando se sube la glicemia, cuando le empiezo a prestar. No, empecemos a prestarle ya, para facilitar que ese protagonismo me ayude a convertir el estrés y la ansiedad de forma positiva en mi propia vida. El estrés me alerta, listo, vamos a tomar esa alerta con la intención de que me facilite andar por la vida mucho más fluido. Y siendo protagonista, yo voy a tomar el cortisol a mi favor. Voy a tomar la adrenalina a mi favor, la noradrenalina a mi favor. Siendo protagonista en mi salud, empiezo a observar, por ejemplo, datos como estos. El primero, lo decía Mafalda en el año 72. Más solucionología y menos problemología. Esa Mafalda era una tesa, porque me estaba diciendo en ese momento que cuando yo me enfoco en la solución son endorfinas, pero cuando yo me ubico en el problema es cortisol. Y el cortisol profundo empezamos a observar que tiene dificultades. Hay personas que tienen un problema para cada solución. Hay personas que le ven un pero a todo. Mayor problemática, mayor cortisol, mayor solución. ¿Qué tantas soluciones usted le ve? ¿Qué tanta claridad ve para esas soluciones? Dato adicional, más interacción y menos imposición. Pregunta, a los que viven con usted, a los que trabajan con usted, ¿usted les impone o usted definitivamente les genera interacción para conversar? Recuerden los que han estado todo este proceso, el asunto de egosintonía, el asunto de egodistonía, el asunto de ser protagonista, porque cuando un ser humano genera interacción, la gente le gusta estar con esa persona, pero cuando impone, todo el mundo le corre. ¡Ay, ya viene aquella! ¿Cómo habla de duro? Si escuchas cómo habla de Manuquito, ve, yo le escucho esa vocecita que tiene, me provoca como coger. Resulta que eso genera la imposición. Ojo, me protejo a mí, me protejo a los demás.
más mentalidad apreciativa y menos propensión a la crítica. Cuando yo aprecio lo que el otro hace, facilita las cosas. Cuando critico, entonces eleva mayor posibilidad de que aparezca cortisol. Usted tiene un amigo que todo el tiempo llega tarde. Cuando llegue temprano, hágale una fiesta, felicítelo para que vea que nunca va a volver a llegar tarde, porque usted aprecia lo que hace en vez de criticarle cada vez que llega tarde. Si su hijo todavía se está orinando en el pañal, resulta que por favor cuando esté sequito y no se orine, usted hágale una fiesta, tráigale bombas y eso, y se puso sequito y mira, y es probable que no lo vuelva a hacer. Pero si usted cada vez que el niño se orina en el pañal, usted le pega una pela, es muy probable que el niño lo siga haciendo. Refuerzo positivo para los seres humanos que seguirá funcionando por siempre. Más pasión y menos aguante. Más pasión, endorfina, menos aguante. El aguante es cortisol venteado. ¿De acuerdo a lo que decía ahorita Osvaldo? El cortisol afecta el sistema digestivo, el cortisol afecta el sueño, el cortisol genera aumento de peso, el cortisol hace que se afecte el estado de ánimo. Ojo con eso. Más lenguaje empoderado y menos desempoderamiento. Juan Camilo, ¿qué es un lenguaje empoderado? Se lo resumo en palabras muy sencillas. No se queja. Un ser humano que tiene lenguaje empoderado tiene una cosa muy útil y es, no tiene quejas. Adicionalmente, escucha empática y menos escucha selectiva. ¿Qué es escuchar empáticamente? Cuando una persona tiene ansiedad, no es obligarlo a que le escuche lo que yo estoy diciendo, no, es poder escuchar lo que el otro está sintiendo. ¿Qué te sucede? No sé, perfecto. Si yo empiezo a decirle a la otra persona, pero es que usted tiene que saber cómo va a tener un dolor sin que nadie le diga, por qué va a estar llorando sin que nadie le diga, por qué va a estar intranquilo sin haber un motivo. Sí, señor, se llama ansiedad. Y si usted no sabe, es probable que usted le ayude más diciéndole, quisieras que busquemos apoyo juntos. Tú quisieras que busquemos quién nos podría apoyar en esta situación. ¿Qué querés conversar? ¿Qué me querés contar? Porque facilita que ustedes y yo tengamos y seamos protagonistas en esto que nos facilita convertir el estrés y la ansiedad en algo positivo. Juan Camilo, ¿por qué? Porque algo positivo. Porque solamente hasta que una persona se dé cuenta que esa alerta era para algo, existe una transformación. Pero si sigue pensando que esa alerta era del común, se acostumbró a vivir de esa manera, porque así es que vive mi papá y así es que mi mamá. No hay por qué acostumbrarse a los dolores. Nadie. Que me acostumbré a la migraña, ojo con eso. Que me acostumbré a estar intranquilo, ojo con eso. Que yo llegué a un lugar, vámonos ya está. Ojo con eso. No se acostumbre. Mejor préstele atención, hágale trámite para que eso no le genere dificultades. Entonces, vamos a proceder en este momentico, siendo protagonistas de nuestra salud física y mental, a disponernos a verificar si existen dudas, preguntas o inquietudes. Recuerden, lo que tenga que ver con ansiedad, con estrés, lo que tenga que ver con ser protagonista y de lo que hemos conversado el día de hoy. Vamos a pasar en este momento a las preguntas con toda la disposición a apoyar desde aquí. Muchas gracias. Gracias, Juan Camilo. Por aquí tenemos varias preguntas. Una de ellas es, doctor Juan Camilo, ¿la ansiedad requiere proceso terapéutico o técnicas como meditar o practicar yoga que pueda ayudar a manejarla? Muy bien, hay una cosa muy importante y me parece una excelente pregunta y es, el estrés facilita mucho la posibilidad de hacer técnicas de respiración, todo eso facilita mucho. Y para la ansiedad también. Los invito a hacer una prueba. Si yo tengo síntomas de estrés crónico, si ya he empezado a observar que me están apareciendo como algunos síntomas de ansiedad, actividad física, meditación, técnicas de respiración pueden ser de mucha utilidad. Si yo veo que a lo largo de 15 días, haciéndolo juicioso, mínimo 3 veces por semana, no tengo ninguna variación en la sintomatología, por favor levante la mano y nosotros los psicólogos estamos dispuestos a apoyar, porque estaremos dispuestos a escucharlo, a saber qué es lo que está sintiendo para verificar si ese apoyo terapéutico necesita también un acompañamiento farmacológico de parte de psiquiatría. Recuerden, estamos aquí por un motivo. Estar vinculado y trabajando con la salud mental no es un asunto de locos, no es un asunto. Yo, Juan Camilo, soy psicólogo y terapeuta, yo voy a terapia. ¿Y por qué? Porque necesito disminuir la tensión para que eso no se convierta en algo problemático. Entonces, la invitación es esa, desarrollar actividades de respiración,
técnicas de meditación, actividades de yoga, es muy funcional. Si yo veo que no existe en 15 días variación de los síntomas, levante la mano y necesita ese apoyo terapéutico. No sé, Osvaldo, si tiene alguna apreciación ahí en relación a esto. No, estamos de acuerdo, Juan Camilo. La forma como asumimos el estrés en la vida diaria se deja conocer, se deja entrenar y se deja experimentar. Y hay varias herramientas que ayudan a que ese conocimiento llegue, a que esa información y entrenamiento llegue y que esa experiencia se vaya haciendo en la vida. Mientras yo, por ejemplo, me conozca mejor a mí mismo, mi interior, y aprenda de alguna manera a conducir y manejar mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, yo voy a tener un mejor afrontamiento totalmente cierto del estrés. Si yo no tengo mecanismos para interpretar, manejar, apreciar esos pensamientos, esos sentimientos y esas emociones, pues ellos me van a conducir a mí. Entonces, ciertamente una conciencia plena, una atención plena, hacer ejercicios físicos, hacer ejercicios de meditación, relajación, descanso, mindfulness, yoga, etcétera, etcétera, son formas de acceder a ese mayor conocimiento, con el conocimiento y la experiencia, un mejor afrontamiento del estrés. Bueno, por acá tenemos otra pregunta. ¿El estrés muy fuerte puede terminar en dolor físico, dolor de cabeza constante? Estuvimos viendo cuando miramos allí un poco lo que pasaba al interior del organismo con el estrés, y recuerden que hay unos mecanismos neurovegetativos y ciertamente el dolor de cabeza, el dolor de espalda, el dolor de la nuca en la parte posterior son tipos de sensaciones de dolor relacionadas con el estrés. Eso no es que sucede por arte de magia, no, es que allí hay unas sustancias y unos impulsos nerviosos que hace que esas regiones de nuestro organismo, incluyendo la cabeza, incluyendo el cráneo en la parte inferior, en la unión con el cuello, y otro tipo de sensaciones, por ejemplo, digestivas, por ejemplo, mayor secreción de ácido en el estómago, estén definitivamente relacionadas con situaciones de estrés altas, tanto agudas como crónicas. Doctor Juan Camilo. Sí, creo que lo que dice Osvaldo es como lo que es contundente, y es altos niveles de cortisol, de adrenalina. Lo que hacen precisamente el organismo es eso, es decir, muchas veces incluso hoy hay día investigaciones de que esas células cancerígenas que están dormidas, los altos niveles de estrés lo que hacen es despertarlas y generar una afectación directa en la salud física y mental. Entonces, si bien todos tenemos estrés, hoy a esta hora es interesante darle trámite, gestionarla, porque cada vez que yo lo gestiono estoy contribuyendo a mi salud física, a mi salud mental. Entonces la gente a veces dice, ve, yo empecé a hacer deporte 20 minutos diarios y se me quitó el dolor de cabeza. Yo empecé a hablar más la situación, empecé por ejemplo a ir a terapia, o empecé a hacer mindfulness, o empecé a hacer yoga y se mejoró la situación. Eso tiene que ver con disminuir esos niveles y facilitar precisamente una mejor fluidez en la vida. Gracias. Por acá tenemos la siguiente pregunta. Los jóvenes dicen frecuentemente que están deprimidos. ¿Cómo reconocer o ayudarlos a entender qué es realmente lo que se siente, si es estrés, ansiedad o incluso depresión? Si querés, arranca Juan Camilo. Muy bien, yo creo que eso es otra diferencia muy importante y creo que lo hablamos en el primer encuentro y me parece muy interesante esa pregunta, porque una de las cosas que más aqueja a nuestra juventud es la diferencia que no se sabe diferenciar, y uno lo ve en los influenciadores, en muchas personas que no saben diferenciar lo que es la tristeza de la depresión. Otra diferencia, si ahorita veíamos que es diferente estrés y ansiedad, depresión y tristeza también tienen una diferencia. La tristeza es una emoción, es decir, usted y yo nos podemos poner tristes en cualquier momento y está validado.
La depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza constante en más de 2 semanas de forma recurrente y que no desaparece fácilmente. Entonces, por ejemplo, nosotros los psicólogos empezamos a preguntar, ¿hace cuánto vienes con esa tristeza? Ah, yo vengo hace 2 semanas. Perfecto. ¿Eso en algún momento desaparece? No, es todo el tiempo. Mejor dicho, yo me levanto y soy triste. ¿Sabes de dónde viene esa tristeza? No, no tengo identificado. Eso es probable que sea depresión. Entonces, muchas veces los muchachos dicen, tengo la depre. No, es probable que sea tristeza. Porque si usted por la mañana está contento, pero por la tarde está triste, pero por la noche vuelve a estar contento, de ninguna manera eso es depresión, ¿cierto? Como decían las abuelas, eso más es una manifestación de su inconformidad. Algunas abuelas dirían, eso es gadejo, listo, otra cosa distinta. Pero la depresión ya no tiene esa justificación, no se sabe el origen, no se sabe, y con eso hay que hacer otra intervención distinta. Entonces, es muy importante que cuando alguien esté presentando esta sintomatología, se le ayude en vez de satanizarse, en vez de irse de restringirlo, para poder tener más evidencia y hacer una intervención efectiva. Una cosa tristeza y otra cosa depresión. Yo agregaría allí que la depresión es una situación todavía mucho más profunda y que amerita definitivamente un acompañamiento, una asesoría, una intervención. Seguramente necesita de un terapeuta y va a depender si esa terapia la puede realizar, por ejemplo, un psicólogo o un psiquiatra, y ambos tienen un manejo diferente de esa misma situación. Pero la depresión definitivamente pone a un individuo en una disminución importante de las defensas, no solamente físicas, sino de sus recursos cognitivos. Y entonces esa persona entra en un callejón sin salida y definitivamente requiere quien le impulse, quien le ayude a llevar una mejor situación para que vuelva a recuperar alguna posibilidad de salir adelante y no de hacerse a cargo de una alta, pesada carga sobre sus hombros. Allí le podemos ayudar. Una madre, un hermano, tiene que identificar esas situaciones de depresión, algunas muy leves, pero otras muy profundas, y poner en camino de solución a estas personas. Bueno, la siguiente pregunta. Si soy un paciente diagnosticado con perfil de estrés, ansiedad y depresión alta, y además identifico que mi actitud es un poco egoistónica, ¿cómo puedo enfrentar ese escenario? Bueno, yo empezaría y le cedo luego la palabra a Juan Camilo. Mire, es muy probable que no tengamos 3 asuntos completamente distintos, y es muy probable que la persona que nos está haciendo la pregunta, frente a esos 3 elementos fundamentales que podrían constituir lo que nosotros llamamos un síndrome, un conjunto de cosas pero que están relacionadas, esa persona definitivamente tiene que ponerse en manos de un médico y probablemente de un psicólogo. ¿Y por qué? Porque esas 3 cosas que nos plantean en la pregunta se están influyendo mutuamente. La presión arterial no se eleva porque sí. Tampoco la ansiedad y la depresión aparecen porque sí. Y todas ellas van constituyendo un cuadro problemático que requiere ser intervenido. Allí habitan unos círculos viciosos que muchas veces van desde la mente a lo físico y viceversa, desde la parte física a la parte mental. Pensamientos, emociones, sentimientos están influenciando una situación física que hay que saber leer. Y por eso lo más importante es romper esos círculos. Pero ese rompimiento de esos círculos muchas veces requiere de una persona que ayude a identificar, a leer lo que está pasando y provea herramientas para salir adelante por parte de quien lo tiene que hacer, la persona que lo sufre, la persona que lo está padeciendo. Pero necesariamente hay que tener herramientas para esa salida. Juan Camilo. Osvaldo, tocas ahí un punto muy importante y la persona que nos escribe también es como un paso muy importante. ¿Por qué? Darse cuenta es el primer paso. O sea, y funciona tanto para enfermedades de tipo mental como enfermedades de tipo física.
Cuando yo llego y digo, me estoy dando cuenta que esto no tiene que ver mucho con el bienestar. Yo quiero tener bienestar. Y al querer tener bienestar, Osvaldo bien lo decía, busco apoyo terapéutico y al buscar apoyo terapéutico se me facilita tener calidad de vida independiente a cualquier cuadro o a cualquier cuadro clínico que tenga o a cualquier representación o sintomatología que tenga. Recuerden, todos los seres humanos, por complejo que sean nuestros cuadros clínicos, tenemos la posibilidad de desarrollar calidad de vida. Todos los seres humanos tenemos la oportunidad, acompañándonos de las personas con la experticia necesaria y suficiente, de poder conservar bienestar. Entonces, cuando yo empiezo a observar que tengo un diagnóstico de estrés, ansiedad y depresión, eso no se puede convertir en una limitante. Lo estamos hablando aquí como una oportunidad. Es decir, yo sé que tengo estrés, ansiedad y depresión, lo voy a utilizar como plataforma para poder salir adelante. Ni que hablar del montón de artistas, del montón de personalidades que, tomando esto como referencia, se han convertido en protagonistas de su vida. Empezamos a ver a Van Gogh, Picasso, todos con algún tipo de patología, pero ¿qué hicieron? Convirtieron esa patología de forma positiva, no la alejaron, sino que la abrazaron, y al abrazarle dijeron, está conmigo, pero no contra mí, empiezo a trabajar positivamente y la utilizo como una ventaja, porque si yo me conozco, no existen amenazas externas y soy capaz de trabajar. Entonces eso es una gran influencia. Darse cuenta y buscar el apoyo permiten que esto sea un asunto positivo en vez de negativo. Bueno, y por último tenemos otra pregunta. ¿Cómo manejar la relación con jefes o compañeros de trabajo que no gestionan el estrés? Esa pregunta es muy buena porque definitivamente el estrés pasa por las organizaciones, porque pasa por las personas y necesariamente en los equipos de trabajo se presenta toda la tipología de personas que manejan de diferente manera esas situaciones adaptativas de las que estuvimos hablando cuando reconocíamos la fisiología o cómo se relaciona el estrés en nuestro organismo y en nuestra mente. Por lo tanto, el estrés debe ser una situación que cada organización admita su presencia. Es natural que la ejecución de planes de trabajo, de retos, de apuestas a futuro, de contar con objetivos y metas trazables para cada uno de los escenarios de la organización conlleva estrés. Volvemos a decir, el estrés por sí mismo no es malo, me moviliza. Tiene la opción incluso de generar brechas creativas, pero una cosa es generar brechas positivas, optimismo, esperanza, reducción de mecanismos negativos, y otra cosa es que el estrés, el disestrés, se apodere de un equipo de trabajo y convirtamos lo que eran oportunidades en riesgos, en enfermedades, en ansiedad, en depresión, en disestrés. Y allí es donde la organización tiene que saber identificar esas situaciones. Identificarlo significa ir a los grupos, pasar por los grupos, identificar las personas que están gestionando, y allí tendríamos que ayudarle a los jefes, a los líderes, a que identifiquen situaciones de estrés cuando son asumidas de una manera natural, forjando el euestrés y alejando ese equipo de trabajo del disestrés. Todo jefe, toda persona con personal a cargo debería tener claros diferenciadores de cuándo estoy manejando de una manera adaptativa esta situación y cuándo se me está desbordando. Juan Camilo. Yo, adicional a lo que dice Osvaldo, haría como un aporte frente a eso, y es, miremos, sabiendo que el estrés es algo que puede padecer, que podemos padecer cualquier ser humano, la invitación es la siguiente, y es, si vemos un compañero de trabajo, a una persona que tiene y que no está gestionando su estrés, es muy interesante ver a esa persona, no con rabia, sino que verla con amor. Y cuando hablo con amor es que esa persona es la que más está sufriendo con ese asunto. Entonces, con amor, invitar a esa persona, por ejemplo, invitar a conversar cuando se pueda, invitar a tomarse un tinto y tener la posibilidad de enviarle una notica a esa persona y decirle, ve, cuando quieras conversamos, cuenta conmigo. Eso es detalles
que finalmente hacen presencia en la vida de ese ser humano y lo hacen sentir importante. Cuando el otro que está haciendo lo posible para que yo le tenga rabia, yo le respondo con aquello que él no se esperaba, que ella no se esperaba, lo estoy desarmando. Entonces, acuérdese del cafecito, acuérdese del vasito con agua, acuérdese, porque es la posibilidad de que esa persona fluya. Si esa persona sigue en la misma tónica, yo sigo fluyendo con lo mío, sigo trabajando con lo mío, pero lo intenté y estoy dispuesto a extenderle la mano si esa persona quisiera hacer una transformación. Me protejo yo, también protejo a los otros y me dispongo a fluir por la vida y a facilitar la vida. Listo. Juan Camilo y don Osvaldo, ya vamos a cerramos las preguntas. Gracias nuevamente a todas las personas que asistieron al streaming. Un agradecimiento al doctor Osvaldo y Juan Camilo por aportarnos en este espacio herramientas para aplicar en nuestra vida personal y laboral que nos sirve para afrontar este cambio que ha llegado a la vida de todos por la pandemia del COVID-19. No sé si quieren dar una despedida o cerramos. Muchas gracias a todos por estar conectados, por haber estado allí haciendo muchas preguntas en el día de hoy, que nos complace mucho porque amplía el horizonte de las ideas que queremos compartir con todos ustedes. Que pasen una buena tarde y recuerden cuidarse mucho y cuidar a los que están más cercanos. Muchas gracias, como dice Osvaldo, a Copevian, una gran organización que nos invita a compartir con ustedes, gracias a las personas que se conectaron el día de hoy. Gratitud total, esperando que baje ese cortisol, que suban las endorfinas, gratitud. Ya saben, Osvaldo como yo estamos en redes sociales, tanto como en Instagram y en Facebook, y ahí dispuestos a seguir enviando información con la intención de que nos hagamos mucho más fuertes y menos vulnerables frente a esto que es el estrés y la ansiedad. Cuídense bastante. Muchas gracias. Bien puedas, Paula. Muchas gracias. Invitamos a todas las personas a diligenciar la evaluación de la conferencia. Aparece en el lado derecho del chat el enlace para que por favor nos apoyen haciendo esta evaluación. Y una cordial invitación para el próximo 26 de agosto a las 2 de la tarde. Estaremos transmitiendo una nueva conferencia sobre demandas emocionales. Recuerden que quienes no alcanzaron a visualizar la transmisión podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube, todos los videos de las conferencias que se han realizado hasta el momento. Bueno, los esperamos el próximo miércoles. Feliz tarde.